Bienvenidos a Fiscalistas SOS. Estamos en el programa 5. Vamos a platicar sobre la presuntiva del SAT por depósitos bancarios. Ejerció facultades. El SAT llega y nos dice que todos los depósitos que están en los estados de cuenta son ingresos. ¿Qué te parece, Freddy? ¿Crees que eso pase en la vida real? Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto nuevamente estar con ustedes. Javier, pues es un tema polémico. ¿Por qué polémico? Porque al final las autoridades ejercitan sus facultades de comprobación y llegan al domicilio de la empresa o solicitan información, ya sea de manera inclusive hasta electrónica. Y hay que tener mucho cuidado en lo que está realizando la autoridad, porque hablar precisamente de esta discrepancia que también tenemos, ¿no? Y de la herramienta que tiene la autoridad de conformidad con el artículo 59, en su fracción 3, que me voy a permitir leer este artículo, Javier. Dice, artículo 59, para la comprobación de los ingresos del valor de los actos, actividades o activos por los que se debe pagar contribuciones, así como de la actualización de las hipótesis para la aplicación de las tasas establecidas en las disposiciones fiscales, las autoridades fiscales, dice, presumirán, yo presumo, salvo prueba en contrario, fracción 3, que los depósitos en la cuenta bancaria del contribuyente que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar son ingresos y valor de actos o actividades por las que se deben pagar contribuciones. Para los efectos de esta fracción, se considera que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta bancaria cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad cuando éste ejerza sus facultades de comprobación. También se presumirán que los depósitos a que se efectúe un ejercicio fiscal cuya suma sea superior a 2,028,610 en las cuentas bancarias de una persona que no esté inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes o que no esté obligada a llevar contabilidad son ingresos y valor de actos o actividades por las que se deben pagar contribuciones. No se aplicará lo dispuesto en el párrafo anterior cuando, antes de que la autoridad inicie el ejercicio de sus facultades de comprobación, el contribuyente informe al Servicio de Administración Tributaria de los depósitos realizados, cubriendo todos los requisitos que dicho órgano desconcentrado establezca mediante reglas de carácter especial. ¿Y por qué vamos a hablar sobre este tema, Javier? Porque al final te está diciendo que no se aplicará lo dispuesto cuando el contribuyente informe al Servicio de Administración Tributaria de los depósitos realizados, cubriendo los requisitos que dicho órgano desconcentrado establezca mediante reglas de carácter general. Es decir, que el SAT debe de publicar esas reglas de carácter general, en donde prácticamente el contribuyente va a decir, oye, yo te informo que tuve estos ingresos o que estos ingresos están en mi cuenta bancaria, pero siempre y cuando cumpla esos requisitos. Lo cual, Javier, créeme que es un tema totalmente polémico, porque al final llega la autoridad, le entregas información, le entregas estados de cuenta, le entregas toda la información que te solicita la autoridad y te dice, ¿no? Presumo. ¿Y qué es presumir? Intuir, ¿qué hace la autoridad cuando el contribuyente, por de los contadores, ¿no? Ya los estoy viendo ahí cuando, oye, llega el SAT y le dice, entrégame, oye, presumo que estas cantidades, no corresponden a lo que está dentro de la contabilidad. Tú eres contador, Javier, y tú de alguna manera, pues sí, creo que me des el punto de vista cuando te dicen que presume la autoridad que eso no está dentro de la contabilidad. ¿Qué haces? ¿Qué piensas en ese momento, Javier, como contador? Bueno, tienes razón en decir, oye, es que tú como contador, si alguien te dice que el SAT lo que hizo fue grabar como ingresos o pretender grabar como ingresos todos los depósitos en los estados de cuenta, pues yo como contador digo, se está manchando, o sea, eso no lo puede hacer. Tendrá que pedir el auxiliar de bancos y de ahí revisar qué es lo que pasó, porque hay un cargo o un abono en la cuenta de bancos y después de ahí tendría que ir a revisar la póliza para ver qué pasó con los demás cargos o con las demás partidas de esa póliza. Pero tienes razón, o sea, lo estoy viendo en una empresa que lleva contabilidad,
o sea, se dan muchos elementos, lo cual no obsta que así lo hagan, ¿eh? O sea, hay empresas a las que le están haciendo eso. O sea, está toda la contabilidad, les vale gorro, no la pidieron. Están los auxiliares bancarios, no los pidieron. Están los auxiliares de ventas, no los pidieron. Simplemente pidieron los estados de cuenta que, si bien forman parte de la contabilidad, no son los registros de la contabilidad. Simplemente son estados de cuenta. La cuestión es que hay hábilmente el contador, Javier, debe prácticamente tener esa capacidad de entregarle toda esa documentación que tú ya mencionaste, porque al final estamos hablando ahorita, Javier, de materia administrativa. Pero ¿saben ustedes, amigos míos, lo peligroso que es en determinado momento cuando hay una presuntiva? Los créditos son exorbitantes, señores. Los créditos parece ser que a la autoridad le conviene más, en serio, que determine una presuntiva, porque los créditos son muy grandes. Y ojo, ese es el antecedente para posteriormente irnos a una situación penal, Javier. Que ahí sí, en situación penal, sea presuntiva, no sea presuntiva, aporte el contribuyente o el contador, ahí tenemos una situación específica que ya se ha pronunciado en corte. Anteriormente decíamos es una presuntiva y no pasa absolutamente nada porque quien determina es la autoridad. Pero con estos cambios que fiscalmente y penalmente hemos tenido, hay que tener mucho cuidado. Entonces, al final, estos temas que son día a día son los que hoy están prevaleciendo, son que las autoridades están realizando, e inclusive si van a una facultad de comprobación y no localizan al contribuyente por lo que sea, ellos pueden hacer la presuntiva sin ningún tema, Javier, sin que les entregues ninguna información. Ellos solicitan información a la Comisión Nacional Bancaria. Sí, revisan con la comisión, le dicen mándame todos los estados de cuenta de este contribuyente en todos los, digamos, los bancos del país, ¿no? Entonces, con eso pueden determinar esto, y yo no presenté la contabilidad, como lo mencionaría este artículo 59 del código, que habla de la presunción de ingresos, en su tercer párrafo. Dice que los depósitos en la cuenta bancaria que no correspondan a registros de su contabilidad que esté obligado a llevar son ingresos, bla, bla, bla. Para los efectos de esta fracción se considera que el contribuyente no registró en su contabilidad los depósitos en su cuenta cuando, estando obligado a llevarla, no la presente a la autoridad. O sea, yo debía haberla presentado. Me dijeron, oye, dame tu contabilidad, dame copia de tus estados de cuenta. Y yo debía haber dicho, ya sé qué es lo que quiere este cuate. Entonces le doy copia de los estados de cuenta, le doy copia de los auxiliares bancarios, de los auxiliares de las cuentas de bancos que tengo dentro de la contabilidad. Y entonces, ahora sí, no podría decirme que todos son depósitos, que son ingresos, porque sí le di la contabilidad respecto de sus auxiliares. Así sería una forma. Es correcto. Y además, Javier, estamos hablando de empresas totalmente que sí llevan una contabilidad en forma adecuada, Javier. Pero también existen, ¿no? En México yo creo que existen empresas donde de alguna manera esas empresas que pues hacen facturas, hacen cosas indebidas, en donde pues prácticamente esas empresas, Javier, no entregan contabilidad. Fíjate que esos temas que lo ha comentado inclusive la propia gente del Servicio de Administración Tributaria y las autoridades fiscalizadoras, que generalmente cuando ellos llegan a ejercer esas facultades de comprobación con esas famosas factureras, lo que hacen ellos es que efectivamente no entregan esa información, Javier, y agotan todo el procedimiento de fiscalización en donde la autoridad solicita a la Comisión Nacional Bancaria todos esos estados de cuenta que no les proporcionaron esas empresas. Pero ojo, fíjate, Javier, qué curioso que en muchas ocasiones la autoridad realiza ese procedimiento de fiscalización, pero ¿qué crees, Javier? Al final a la autoridad, en esos requerimientos que solicita la autoridad bancaria, no hace debidamente o correctamente la fundamentación.
Y tal es así que fíjate, el propio artículo 42, ese artículo 42, contadores, créanme lo que ustedes se lo deben de aprender como si estuvieran haciendo el Padre Nuestro, así exactamente ese 42, lo deben tener súper identificado y además las fracciones, porque por ejemplo ese 42, Javier, en la fracción 7, te dice esa fracción 7 del 42, recabar de los funcionarios y empleados públicos y de los fedatarios los informes y datos que posean con motivo de sus funciones. Y al final, Javier, cuando hemos ido a verificar esos documentos que necesariamente deben de correr traslado, cuando ya te hacen la determinación del crédito fiscal, vemos que la autoridad no fundamenta ese 42 fracción 7 y ya se ha pronunciado la Suprema Corte de Justicia que prácticamente se le tiene que hacer del conocimiento también al contribuyente esos requerimientos que solicita a la Comisión Nacional Bancaria. Situación que no entiendo por qué a la fecha esos requerimientos no está debidamente fundamentado el requerimiento y cuando llega ya el juicio de nulidad o llega el recurso de revocación o llega el juicio de amparo directo, pues prácticamente ya hay jurisprudencia en donde si la autoridad primero que nada, no funda el 42 en la fracción 7 y otra, no le hace del conocimiento cuando hace requerimiento, lo hace a la Comisión Nacional Bancaria y ¿sabes qué te dice la gente del SAT, Javier? Que no es posible darle a conocer al contribuyente esos documentos porque es comunicación interna. Esto es, yo soy el SAT, tú eres la Comisión Nacional Bancaria. Entonces yo te hago el requerimiento, yo te solicito información, yo te pido información, pero ¿qué crees? No le mandan inclusive a veces ese traslado, ese documento al contribuyente. ¿Y qué dijo la Corte o qué han dicho los tribunales? No, señor. En el momento que tú solicitas información del contribuyente, tú le tienes que mandar ese documento, esa copia, al contribuyente. Porque entonces lo dejas en un estado de indefensión. Claro. Sí me explico cómo hay formas o hay elementos que pueden de alguna forma dejar sin efecto esa presuntiva de la autoridad, Javier. Y además, otro vicio que nos hemos encontrado dentro de las facultades de comprobación es que te señalan en la determinación como tal, así te lo ponen, presuntiva por cuentas bancarias. Y ese concepto también en tribunal, ya se pronunció el tribunal y dice, a ver, momento. Esa figura como tal no existe, Javier. Si bien es cierto que el 59 fracción 3 da una situación de cómo pedir la información, cómo solicitar los estados de cuenta, pero un capítulo específico, así que lo determine como tal, presuntivas por cuentas bancarias, no existe. Y eso lo hemos llevado a tribunal y efectivamente se le ha dado la razón al contribuyente. Entonces, la autoridad tiene muchos elementos de cómo verificar si efectivamente esos ingresos que están en la cuenta del contribuyente sí son o no son asequibles a la contabilidad, porque de ahí partimos. Y otra cosa, cuando el contribuyente sí entrega la contabilidad respecto de esos estados de cuenta, pues esa presuntiva prácticamente se va a dejar sin efectos, Javier. Como tú bien lo dices, soportar de antemano todo lo que puede llevar a cabo un contador en su formación y toda la experiencia y toda la expertise con un escrito y adjuntándole todos los documentos contables en donde efectivamente cuadren y crucen esa información con los estados de cuenta, con esos documentos, como dice el artículo, el 59, salvo prueba en contrario, pues prácticamente estás dejando sin efectos esa presuntiva que les encanta a las autoridades. No sé por qué razón, Javier, pero les encanta aventar esa presuntiva. Yo no he entendido si el contribuyente te da esos elementos, te da toda la contabilidad, ¿por qué sigue insistiendo la autoridad en hacer esas famosas presuntivas y en toda la determinación? No sé, fundamentan ese 59 fracción 3, Javier, lo cual pues es combatible ante los tribunales y al final si presentaste información, pues esa presuntiva pues queda sin efectos, ¿no? Sí. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa emitió una tesis, dice materia Código Fiscal de la Federación, clave 9 romano, P-SS-435, que se llama Determinación Presuntiva
en el caso de traspasos por depósitos realizados entre cuentas bancarias del contribuyente, forma de desvirtuarla. O sea, se ha dado tanto este supuesto que ya llegamos a tener estas tesis, ¿no? Llega a muchos temas dentro de los juicios. Esto dice que fue publicada en la revista de este tribunal el martes 25 de marzo del 2025. Ya traía algunos antecedentes, pero bueno, eso es lo que tenemos ahorita. Y ahora tendríamos que pensar, si yo como contador estoy registrando todo adecuadamente. Se me ocurre un caso que, aunque no lo creas, aunque usted no lo crea, imagínate que tú tienes tu cuenta de cheques. Tienes un saldo de 5 millones de pesos y tienes un contrato de inversión en mercado de dinero. Todos los días de mercado de dinero sacan dinero y lo vuelven a meter. O sea, de forma tal que lo que tú vas ganando es la diferencia que va quedando adicional. Teóricamente, todas las entradas y salidas del banco debieran registrarse. O sea, hoy salió dinero, hoy entró dinero y debiera registrarse. Por economía de funcionamiento, digamos, lo que tú haces es que al final revisas cuánto se ganó de intereses por diferencia, registras los intereses y no necesariamente registraste los cargos y abonos de cada día. Es correcto. En la torre, ¿y cómo voy a hacer ahora para defender eso si tengo aquí un tema donde me dice, oye, no lo registraste en tu contabilidad? Entonces, pues la presunción es válida. O sea, no manches, o sea, sí sería algo terrible. En el caso de los traspasos entre cuentas bancarias, vamos a suponer, tengo, como en muchas empresas, una cuenta bancaria donde se maneja tesorería y después tengo varias cuentas bancarias en sucursales, por ejemplo. En las sucursales cobran el dinero y después de ahí lo traspasan a la cuenta concentradora. Esto no es que sean dos ingresos. O sea, entraron muchos ingresos de cada una de las sucursales y después se pasó a la cuenta concentradora. De la cuenta concentradora pudiera ser que se manda a otra cuenta para pago de proveedores o se mandan a mercado de dinero y todos esos registros debieran estar dentro de la contabilidad. Es correcto. Teóricamente están. Es correcto lo que tú dices y ahorita me acordé de un asunto muy importante, yo creo que es el más importante de México, de una transportadora de valores, una de las más grandes. Sí, creo que lo habíamos comentado, donde llegan los señores auditores. Esa empresa pues prácticamente se dedica a recolectar dinero o le depositan dinero que no es de ella, Javier. Sí. Esa es su actividad, el recoger, el vender, Vender un servicio. Pero no es el dinero de la empresa, Javier. Pues llegaron estos señores muy hábiles y lo que hicieron que todo lo que tenían en las cuentas bancarias lo enteraron así como preventivo. Entonces, imagínate que esa empresa se dedica a prestar ese servicio y tú sabes cuánto entran a las cuentas bancarias de esas empresas. Muchísimo dinero, Claro, Javier. sí. Porque esa es su actividad, señores, hay que entender. Esa es su actividad, carajo. Pero al final llegaron y dijeron, todo esto, como no me sabes demostrar como esto, es ingreso. Oye, mi negocio se trata de esto. ¿Cómo lo puedes entender? ¿Cómo te explico? Que no es mi dinero y que solamente de todo ese dinero se cobra una pequeña comisión de lo que tú quieras, Javier. Pero te demostraron y aún sin embargo, creo que ha sido una locura, pero una locura, Javier, estás hablando de muchos millones miles de millones de pesos. Que imagínate esas empresas que cuentan con muchos trabajadores, con mucha infraestructura, que efectivamente apoyan a la economía del país y que te determinen como empresario un crédito fiscal que realmente supera todo el estándar que tú tienes en la empresa. Bueno, yo creo que ni vendiendo las empresas y vendiendo a los trabajadores no van a pagar ese crédito. ¿Y por qué van a caer en ese problema? Porque no supieron defenderse, porque eventualmente no llevaban bien una contabilidad y tú dices, oye, no inventes. O sea, fue el clavo del Es que muchas veces, aunque te defiendas, Javier, aunque tengas todos los elementos, simplemente ese artículo 59 te dicen, presumes.
Y cuando ya a la autoridad tú le das el que presumo que Javier es una persona X, ya estás presumiendo. Eso de presumir, perdón, pero lo dejas así como que te dan tela y has 1000 trajes. O sea, no puede ser que digas, presume, no le presumas. Yo creo que debería decir, vas a determinar algo que es justo, algo que te esté presentando información al contribuyente y sobre una base sólida, cierta, ¿sí? Y además, mandes auditores capacitados para ese tipo de empresas, porque al final no vas a mandar ni debes de mandar a algunos auditores que no cursaron ni la preparatoria, perdón, Javier, pero de verdad cuando ya son problemas de este tipo y está en juego una empresa de mucho prestigio, de mucho renombre, y le mandas a alguna gente que no tenga la capacidad para verificar que efectivamente todos los documentos y todo lo que te están dando los contadores, efectivamente tú haces un juicio de valor correcto, utilizando todo tu conocimiento contable, legal, fiscal, para que de alguna forma tú no llegues a esos parámetros de decir que esas empresas deben mucho dinero, porque no son así las cosas, Javier. Y lo grave, desde mi punto de vista, fíjate esta tesis que tú hablas del tribunal, fíjate lo que te está diciendo y se me hace, digo, de verdad, a veces los señores magistrados a veces como que exceden. En una parte te está diciendo lo más importante, además de ofrecer, entre otros, fíjate, estados de cuenta bancaria, papeles de trabajo, el número de cheque, transferencia, identificación de la cuenta bancaria. Ojo, así como la prueba pericial contable con la que se verifique el registro de cada operación en su contabilidad con el soporte documental respectivo. Javier, imagínate si esa empresa que te estoy diciendo, te está diciendo por cada operación en su contabilidad y que tengas que aventar una pericial contable. Javier, es una locura. Imagínate esa empresa que tiene movimientos al día. Sí. ¿Y tú crees que un perito va a estar haciendo por cada operación ese registro? Señores, a veces creo que los señores magistrados deben de tener un poquito de razonamiento y concientización, porque no son empresas pequeñas. Hay empresas que son muy grandes, empresas que no están en México, empresas que también están en otros países. Y decirle esto, perdóname, Javier, pero esto es una salvajada que se esté verificando con una pericial cada operación. Señores, sí, sin embargo, esta pericial sí te da un chance de llevar algo de un tercero que está diciendo, oye, son cargos y abonos, y ahí están, y está el auxiliar de este lado y el auxiliar de este otro. Puedes con bases de datos, o sea, hacer comparaciones y poder más o menos decir, oye, los cargos corresponden a estos abonos, etcétera, y en una pericial contable poder decir a mi leal saber y entender, pues que sí se está manchando la autoridad porque sí son traspasos entre cuentas. Ahorita le dedicamos un ratito más a esta tesis, vámonos a corte, pero la neta es que si no te sabes defender, te va a doler y mucho. Vámonos a corte. Hola amigos, mi nombre es Jorge Briones y quiero invitarte al curso que hemos preparado para preparar la devolución o solicitudes de devolución de impuesto al valor agregado. Este curso lo hemos preparado a efecto de ver cuáles son el procedimiento general en materia de devoluciones, por supuesto ver cuál es la normatividad aplicable y enfocándonos exclusivamente en la determinación del impuesto al valor agregado y en aquellos casos en los que resulte un saldo a favor, pues cuál es el procedimiento para solicitar su devolución, desde el análisis por supuesto de papeles de trabajo para su determinación, llenado de la declaración, distinción de los diferentes actos o actividades que se entienden en la ley del impuesto al valor agregado, actos grabados, actos exentos, actos no objeto, actos grabados a diferentes tasas, por supuesto su empalme con la importante emisión del comprobante fiscal digital por internet, ver cuál es el plazo de presentación de la solicitud de devolución, el plazo que tenemos para tratar de recuperar estos saldos a favor y los plazos que tiene la autoridad fiscal para hacer estas devoluciones de saldo a favor, casos de improcedencia y por supuesto algunos papeles de trabajo o cédulas recomendables para aterrizar este procedimiento.
así como las fichas de trámite y medio de presentación una vez que tengamos ya determinados tus saldos a favor y las declaraciones presentadas. Y por último, también observar algunas recomendaciones para prevenir futuros requerimientos de la autoridad, y una vez, en caso de que la autoridad haya decidido requerir información adicional, pues recomendaciones al respecto. Los esperamos. ¿Qué tal, amigos? Queremos invitarlos a 2 cursos de prevención de lavado de dinero. Uno es de venta de inmuebles y otro es de desarrollos inmobiliarios. Si realizas compra o venta de inmuebles, te interesa este curso, pero si además construyes y desarrollas inmuebles y haces preventas y todo este rollo, te interesa también el curso de desarrollo inmobiliario. Hay que ver varios puntos, y les digo el temario así de manera muy general. Está la identificación de las actividades vulnerables en uno o en otro caso, la identificación de las obligaciones, el proceso administrativo para cumplir las obligaciones, la política de identificación del cliente y del dueño beneficiario, los formatos de identificación con las firmas del cliente y los datos del dueño beneficiario, el formato de identificación de la propia actividad vulnerable, la política sobre la utilización de un sistema automatizado o un mecanismo de seguimiento y de acumulación de los cobros con dinero en efectivo, y la política de presentación de avisos o informes mensuales por cada actividad vulnerable. Será seguramente algo muy importante en lo que no puedes fallar. Tú ya debes saberlo. Están haciendo visitas domiciliarias a las inmobiliarias y los resultados han sido desastrosos. Multas de 50, 60 millones de pesos y más vale que estemos lo mejor que se pueda. O sea, pongamos nuestras barbas a remojar. Estaremos esperándolos. Un abrazo. Seguimos, amigos, estamos en su programa Fiscalistas SOS y estamos viendo el tema de presuntiva del SAT por depósitos bancarios. Todo un tema. Cuéntanos, Larisa, tenemos preguntas. Hola Javier, hola Freddy, sí tenemos algunas preguntas, pero primero vamos con un comentario de Nelly Mendoza. Nos dice, buenas tardes, qué tema tan interesante, hay mucha ignorancia en esa cuestión, que nos puede causar graves problemas. Por otra parte, Hablemos Derecho Podcast dice, saludos desde el Estado de México. ¿Qué papel juega la prueba pericial contable en el proceso de desvirtuar la presunción de ingresos atribuibles a depósitos bancarios observados por la autoridad fiscal? Demasiado. Eso es lo toral en la presuntiva. Es algo muy toral que la pericial en contabilidad necesariamente tiene que ayudarle al contribuyente a salir de esta determinación que realiza la autoridad. Y además les voy a decir, señores, si ustedes por cualquier razón, porque se ha muerto el contador, porque le dio viruela, varicela o lo que ustedes quieran y tosferina, lo que sea, se lo mordió un perro, lo que sea. Al final, señores, si en el procedimiento de fiscalización ustedes no aportaron alguna prueba, no aportaron algún documento que les haya requerido la autoridad por lo que sea, tenemos un momento procesal que es el recurso de revocación. Acuérdense, en el recurso de revocación es como si ustedes estuvieran contadores dentro del procedimiento de fiscalización. Porque al final lo más importante es que aporten esas pruebas. Fíjense ustedes cómo ya teniendo la determinación del crédito fiscal y que les digan que no exhibieron documentación, en el recurso de revocación ustedes pueden presentarlo porque estamos ante una autoridad administrativa, en sede administrativa. Entonces, ¿qué les quiero decir? Que tengan eso como una oportunidad para poder presentar esos contratos que no tuvieron, esos estados de cuenta, esos contratos, lo que ustedes
con lo que puedan demostrar las pólizas, que es algo bien importante, porque al final entonces diríamos ya en el tribunal, en el juicio, que no fueron valoradas esas pruebas, no obstante que ya se tiene una determinación del crédito fiscal. Entonces aquí se trata de darles buenos tips y que de alguna manera como contadores aprovechen ese lapso de tiempo en donde tenemos esos 30 días donde se determina la notificación del crédito fiscal hasta el último día donde se puede presentar ese medio de defensa, Javier. Eso es súper importante. Ahí tienen ustedes que allegarse de todas estas pruebas y aventarlas en el recurso de revocación, argumentando cualquier aspecto que el contador falleció o lo mordió un perro, lo que sea. Entonces, sí, aunado a lo que les estamos diciendo, que las periciales en contabilidad es algo, un requisito indispensable que tengan un buen contador, un buen perito, porque al final el SAT también va a tener su propio perito y al final el Tribunal Federal de Justicia Administrativa va a marcar un perito, un tercero en discordia, que es el que le va a dar la razón a la autoridad o le va a dar la razón al contribuyente. Pero ojo, si el contribuyente logra y presenta pruebas, es una realidad que esa presuntiva queda sin efectos cuando se va al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Javier. A ver, va de nuevo. Me determinaron, me notifican un crédito fiscal porque todos los traspasos entre cuentas dijeron estos son ingresos, así es de que me debes el 30% de ICR más el IVA y me hicieron un número totote. Ok, me debes 10 millones de pesos. Me notifican el crédito fiscal. Tengo 30 días y ahora sí, dentro del propio SAT, meto el recurso de revocación y ahí voy a aportar pruebas que no aporté durante la revisión. Es correcto. Y ahí voy a meter la pericial contable. También. O sea, ahí es donde debo incluirlo. Bueno, sí, puedo hacerlo durante la revisión, pero si no, tendría que hacerlo aquí. Ya cuando me fui al Tribunal Federal de Justicia Administrativa y ya estoy en el juicio de nulidad, ya no puedo meter ahí la pericial contable. No, sí. La pericial contable, sí. La metes en el recurso. Que en el recurso de revocación, te voy a decir una cosa, Javier, casi no se toma en consideración la pericial contable, ojo, pero de todas maneras, ustedes amigos, ustedes presenten su pericial desde ese momento y posteriormente esa misma pericial ya la vas a robustecer cuando llegues al Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Lo más importante es que aportes con un solo documento que tú aportes para esa determinación que te están diciendo, prácticamente esa presuntiva queda sin efecto. Y lo que te tendría que hacer a lo mejor el tribunal es que emita una sentencia para efectos donde ya la autoridad valore esa prueba que le estás presentando desde el recurso de revocación. Ok, yo pensé, ya no puedo en el juicio de nulidad meter la pericial contable. No, sí, y entonces eso hubiera sido muy, muy mala noticia. Entonces, ok. Ya no puedes en el tribunal meter tus pólizas, tus contratos que no aportaste en la facultad de comprobación o en el recurso de revocación. Lo mismo que pasó ahorita para la autoridad, que ya no puede aportarte información si no te la da a conocer en el recurso de revocación. Todo debe de ser en esa área, en esa instancia administrativa donde se den a conocer tanto la autoridad como el contribuyente, Javier. Cuando llegas a la instancia del tribunal, ya no te es permisible que tú puedas aportar un contrato que no exhibiste o una póliza o una factura en el procedimiento administrativo que es el Servicio de Administración Tributaria o cualquier autoridad fiscalizadora, Javier. Pues qué interesante. Realmente sí pudiera ser que mi empresa desaparezca simplemente porque no fui asesorado de una forma eficiente, de una forma correcta. Entonces, oye, no te preocupes, todo lo hacemos en revocación. Oye, no te preocupes, nos vamos a ir al amparo. O sea, dices, en la torre, espérate, estoy perdiendo chances de poder defenderme desde antes de forma tal que el problema vaya reduciéndose mientras más arriba llego. O no, o sí habría alguna estrategia donde alguien diga, quiero un problemón muy grandotote. O sea, sí hay una estrategia así. Miren, queridos amigos, vamos a leer un fragmento de una sentencia que se las vamos a dar a conocer. Fíjense lo que dice. En esa testitura
Este órgano jurisdiccional crea convicción que la autoridad fiscalizadora aplicó indebidamente en perjuicio de la contribuyente o y actora el artículo 59, primer párrafo, fracción 3 del Código Fiscal de la Federación para determinar presuntivamente ingresos por depósitos bancarios no identificados determinados, lo que trascendió el sentido de la resolución administrativa analizada, aunado que el margen de que se trata o no de irregularidades de la contabilidad. Lo cierto es que la autoridad estuvo en posibilidad de conocer las operaciones realizadas por la contribuyente, de ahí que la misma carezca de la debida fundamentación y motivación que exige el 16 constitucional en relación directa con la fracción 4 del 38 del Código Fiscal de la Federación. Entonces, al final dice: para efectos de que la administración local jurídica de un estado, en determinado establecido en los artículos 38, fracción 4 y 46, 1 y 4 del Código Fiscal de la Federación, al resolver el recurso de revocación promovido por la entonces recurrente, determine que los depósitos bancarios en cantidades de tal acredita la procedencia de los depósitos observados por la Administración Local de Auditoría Fiscal de tal estado y determine que no procede su acumulación total a los ingresos obtenidos por la sociedad actora respecto a los depósitos bancarios no identificados determinados a través del estado recurso. ¿Qué les quiero decir? Que aquí en esta sentencia efectivamente se aportaron esas pruebas en el recurso, no fueron tomadas en consideración y pues prácticamente el tribunal obliga a la autoridad que deje sin efectos prácticamente esa determinación y que les sean tomadas en consideración las pruebas que aportaron. Javier, te doy el número de expediente para que todos nuestros amigos puedan consultar esta sentencia. Es la 387, diagonal 13-14-01-1 en la ciudad y puerto de Acapulco de Juárez. Entonces, queridos amigos, ustedes pueden revisar esta sentencia y que de alguna manera nos va a dar ese complemento, ¿no? Para llevar a cabo la defensa de estas determinaciones presuntivas, porque al final siempre he dicho, ¿no? Desde que dicen que es a criterio, ¿no? de la autoridad. La verdad, desde ahí considero que, bueno, no le puedes dejar a la autoridad que a su criterio verifique si es posible o no es posible hacer esa determinación presuntiva, Javier. Pues vamos a echarle todavía otra ojeada, porque la neta es que aquí a mí me quedan muchas preguntas. Fíjate, yo tengo que subir mi contabilidad al SAT. Termina el mes, tengo hasta el tiempo que tenga para presentar mi balanza. Al SAT subo mi balanza, o sea, subo el saldo de la balanza al mes anterior, más los movimientos debe haber y el nuevo saldo. Esa es la contabilidad. Ahora, si yo de repente digo o decimos, oye, la autoridad no te puede pedir algo que ya tiene. Yo digo, oye, pues la contabilidad ya la tenía. ¡Qué bronca! O sea, qué bronca, porque eventualmente no tiene toda la contabilidad, tiene solo los movimientos de balanza. Una parte, digamos, ¿no? Tiene una parte de la contabilidad. Pero tiene esa parte de la contabilidad. Sí. Y entonces nosotros simplemente le dimos ella llegó con los estados de cuenta, nos hizo todo a una lista y nos dio en la torre. Pero pensemos, oye, ¿qué crees? Que el contador no hacía un registro por cada una de las operaciones entre mercado de dinero y la cuenta bancaria. La puede hacer después que ya está en revisión, porque ya sabemos que no nos va a afectar nada, simplemente va a incrementarse el monto de los movimientos. A lo mejor tenía 1 millón en el debe y 1.200.000 en el haber, y ahora van a ser 40 millones en el debe y 40.200.000 en el haber. O sea, ¿eso lo puedo hacer? Es que al final, todo lo que te está diciendo, también existe un artículo en la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, Javier, en donde te dice que independientemente que la autoridad llegue y te determine o te haga te dé a conocer los hechos y omisiones, tú en cualquier momento dentro de las facultades de comprobación puedes autocorregirse. Y no es que quiera la autoridad, sino es un derecho que tiene el contribuyente. ¿Sí me explico? Al final, todo lo que no está prohibido, Javier, acuérdate, está permitido para el contribuyente. Y todo lo que está establecido en una norma, en una ley, lo debe de acatar totalmente la autoridad fiscalizadora. ¿Qué quiero decirte? Que estas oportunidades que no tuviste o que no tenías la información o que no la hiciste, porque al final el contador decidió que
que para ahorrarse chamba, ¿verdad? Simplemente se fue a saldos finales. ¿Sabes cuál es el fondo de esta presuntiva, Javier? Efectivamente, verificar que el contribuyente está haciendo cosas indebidas, Javier, y que no las reporte. Esa es la finalidad, ese es el objeto de una presuntiva. Pero cuando el contribuyente lleva su contabilidad, a lo mejor es una omisión por parte del contador de no hacer bien su trabajo, pero la autoridad se da cuenta cuando hay movimientos raros, movimientos de esos, Javier, que le meten a la cuenta 50 millones y de repente lo sacan y de repente hacen magia. ¿Sí me explico? Esa es la verdadera presuntiva, señores. Pero cuando una empresa... Es que cuando hay mercado de dinero, eso pasa. O sea, hoy entran 50 millones, mañana salen, pasado vuelven a entrar y vuelven a salir. Y obviamente si llega un auditor que pero no tienes el respaldo, Javier. que no es avesado y ve eso, dice en la torre, aquí están haciendo algo muy raro. No. Cuando tú tienes los soportes, Javier, sí sean lo que sean de cantidad de dinero, pero tú tienes los soportes y aparte también lo señalas, lo declaras, no tienes por qué tener ninguna situación. Claro, así como hay buenos contadores, hay también por parte de la autoridad que son auditores que a veces no conocen o no logran dimensionar estos aspectos porque, Javier, lo platicamos aquí entre amigos, una charla, pero al momento de llevarlo a cabo hay que ser muy específico. Y hay contadores que, créemelo, no es lo mismo una empresa mediana, grande y una de turismo, una de otras actividades, de agrícola, etcétera, etcétera. Son diferentes formas, Javier, de cómo se va a realizar la contabilidad. Tú vas a decir, al final, Freddy, es lo mismo porque vamos a llegar a una entrada, una salida, etcétera. Pero no, tiene su particularidad de cada evento que tú realizas como contador y te vas a especializar sobre ese giro de tu empresa. Como tú bien lo dices, como contador de una empresa especializada en este tipo de traspasos, tienes que ser muy hábil para saber qué tienes que estar haciendo. ¿Para qué? Para protegerte precisamente de estas presuntivas que realiza la autoridad, porque al final tú vas a sacar la auditoría y tú vas a saber cómo le vas a dar la información a la autoridad, porque la autoridad pues prácticamente solicita la información a la Comisión Nacional Bancaria y de ahí parte, Javier. Por eso yo luego les digo a los clientes, cuando me llegan y pon la contabilidad, a ver, préstame tus estados de cuenta. Oye, pero a ver, préstame tus estados de cuenta, porque al final nosotros, como expertices en la materia, lo que tenemos que llegar a hacer es lo mismo que hace la autoridad. Préstame tus estados de cuenta. Y de ahí nosotros partimos y decimos, a ver, porque eso es lo que hace la autoridad, Javier. En muchas ocasiones los contadores o los empresarios, pues a veces quieren darte como que la contabilidad armada, ¿no? O la contabilidad que realizan. Pero lo más importante, pues parte de los estados de cuenta y de ahí hacia adelante. Bueno, pensando en que te están dando todos los estados de cuenta. Sí. Porque, por ejemplo, yo como auditor, si yo audito a tu empresa, yo voy a preguntarle a los bancos si esta empresa tiene cuentas. ¿Eh? Entonces, ¿por qué? Porque yo puedo presumir que no me va a dar todas las cuentas que tiene. También voy a preguntarle a Buró de Crédito si tiene registrados todos sus créditos. Es que ahorita me acordé de un chiste que cuando me dice, o cuando llega una facultad de comprobación y le dice al empresario, ¿no? A la empresa, dame todas tus cuentas bancarias, ¿no? Y pues sí, el contador agarra y te da todas las cuentas bancarias, ¿no? Y resulta que la autoridad investiga y tiene cuentas bancarias en España, ¿no? Y entonces llega muy chistoso el contador y me dice, es que el licenciado, aquí me dijeron que entregara yo las cuentas, pero estamos en México. Nunca me dijeron que entregara yo las cuentas de España, ¿no? Entonces, al final les digo, son muy hábiles a veces también los contadores, ¿no? O sea, tenemos de todo. Pero al final lo más importante es que yo te digo, cuando te están pidiendo información, te están pidiendo todas tus cuentas bancarias en México, en el extranjero, porque donde te detecte que tienes una cuenta en el extranjero y no le dijiste, Javier, en materia penal, el no decirle a una autoridad lo que tú tienes, se castiga precisamente. Eso es lo que se castiga, de no decirles, de no informarles, porque al final de ahí vas a partir con una situación indebida. Y yo les digo una cosa, si tienen cuentas en el extranjero, por supuesto que las tuviste que haber reportado, Javier. Para la autoridad, fíjate, para el SAT, le es más fácil saber las cuentas que tienes en el extranjero que las cuentas que tienes en México. O sea, la información la tienen más. Y tienes la obligación de manifestarlo, Javier. Claro, sí. Perdón, es que esa no quería yo decir que la tenía yo. Te van a llegar. Pues y al final cuando te llegan, entonces la autoridad te castiga
eso, que le mientas. Al final tú no tienes nada, sabes que estas cuentas en el extranjero, cuando le pones toda esa información a la autoridad, no alcanza a cubrir. ¿Por qué? Porque tiene muchas auditorías. Pero cuando tú le das información, yo siempre les digo, denle información. ¿Qué es lo que quiere? Denle o proporciónele toda la información. Denle cajas. ¿Para qué? Pues para que les revise todo. Al final, a veces no da tiempo de que revisen toda esa información, pero ya le pusiste a disposición toda la información que te pide. Muchos te dicen, es que esta cuenta como que, ¿qué, señores? Ya no hay nada que ocultar. Ahorita, si quiere la autoridad, te hace una radiografía totalmente con toda la información que tiene en sus bases de datos. A ver, entonces, yo puedo autocorregirme. Vamos, estoy en el supuesto donde simplemente metía en mi registro contable de las inversiones en mercado de dinero los intereses ganados y ya con eso cuadraba el saldo final. Y digo, en la torre no registré todos los días con los traspasos. Pero tú dices, lo puedes hacer en una autocorrección dentro del propio proceso. Sí, claro. Ajá. Esto me lo dice la ley federal del contribuyente. De los derechos del contribuyente. Ley federal de los derechos del contribuyente. Si mal no recuerdo, Javier, ahorita rápidamente lo veo, pero creo que era el 14. Y si lo mal puedo no hacer recuerdo, hasta dentro del juicio de revocación. En la torre, queridos amigos, o sea, tienen que estar muy bien asesorados. O sea, es muy probable a ver, que ustedes aquí te leo el 14, Sí. señores. Es el 14 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Para efectos de lo dispuesto en la fracción 8 del artículo 2 de la presente ley, los contribuyentes tendrán derecho a corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones objeto de la revisión mediante la presentación de la declaración normal o complementaria que, en su caso, corresponda, de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación. Fíjense ustedes aquí algo bien importante, contadores, para ustedes. Los contribuyentes podrán corregir su situación fiscal a partir del momento en el que se dé inicio al ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. Pongan atención en esto. El ejercicio de este derecho no está sujeto a autorización de la autoridad fiscal, señores. Y ojo, es un artículo previsto en una ley federal de los derechos del contribuyente. Situación que en muchas ocasiones me han dicho los contadores, podemos hacer una auto, pero así como cuando le pegaron a Jesucristo, así, ay, pobrecito Diosito, Sí, los contadores sí. ponen la vocecita y dicen, oiga, licenciado, ¿podemos presentar una autocorrección? Y uno les contesta, claro que sí, puedes presentar esa situación, te lo hagan el 14. Pero señores, yo creo que partimos del estudio, porque inclusive cuando ha tocado auditorías que hemos asistido a algunos clientes, hemos hecho valer este derecho y nos han dicho los auditores e inclusive hasta los administradores concentrados, muchas veces dicen, no, es que ya te agarré y entonces es diferente y te va a comer el lobo. Señores, es un derecho que se tiene, es un derecho que no puede pasar desapercibido y en el último parrafito te dice, el ejercicio de este derecho no está sujeto a la autorización de la autoridad fiscal. O sea, no es que quiera la autoridad, es que esa fuerza, señores, háganlo valer. Entonces te contesto, desde el inicio hasta antes de que se determine, puedes utilizar la autocorrección, Javier. Y lo otro que yo te estoy diciendo es, se determina el crédito fiscal, tienes 30 días, vas a presentar el recurso de revocación y es una oportunidad donde tú puedes aportar pruebas o elementos para desvirtuar esa presuntiva que ya te marcaron en la determinación del crédito fiscal. Ojo, es una oportunidad donde tú puedes dar elementos de convicción. Si la empresa estaba en España, si la empresa estaba en otro país, solicitas información e inclusive te dicen en el tribunal, a mí presente el escrito en España y dame datos donde yo pueda solicitar información o en algún banco donde tengo la información para que el tribunal solicite esa información. Entonces, son oportunidades que ya lo tienen que ver con su abogado. Aquí estamos presentes, pero al final lo más importante es que se sepan defender de esa presuntiva, porque al final, señores, cuando es una presuntiva, después va el aspecto penal. La autoridad no se queda con lo administrativo y como son muchos millones que determinan las presuntivas, lo que hace es que hace esa situación ya penal y ya le están dando entrada por esta situación porque hay jurisprudencia donde ahora ya la presuntiva que se te realice después para cuestión penal y va.
Hay que tener mucho cuidado con esa prisión preventiva oficiosa que ya está poniéndose en marcha. Entonces, y que los jueces en materia penal están consignando, dicen que 180 días y que la publicación, señores, ya la prisión preventiva oficiosa está jalando. Lo están haciendo los jueces penales. Entonces hay que tener mucho cuidado y se los decimos. Ahí nada más algo importante. Yo, pues en buena onda puse a mi suegra como presidenta del consejo de administración. ¿Ella sería la que iría al tambo o todo el consejo? Depende, Javier, porque al final doctor, tenemos una responsabilidad solidaria y no está nada fácil, ¿eh? No, es un tema que podemos llevarnos programas ya enteros. ves, vieja, no te espantes, no va a pasar nada. Pero al final hay que tener mucho cuidado porque ellos dicen que no aumentaron impuestos, Javier. No aumentaron impuestos. Lo que aumentaron es la situación penal, que con ese 19 constitucional hay que tener miedo porque sí va a haber un cambio en esa recaudación. Y ojo, esta situación presuntiva le va a dar la pauta a la autoridad para poder entrar y poder hacer. Mira, Javier, dicen que si ves las barbas de tu vecino caer, pon las tuyas a remojar, porque al final esto es bien importante dentro de las facultades de comprobación, que si las empresas aporten la información, apórtenla, aunque deban, apórtenla, porque lo que están calificando es precisamente que engañen a la autoridad, que no le digan las cosas. Al contrario, si debes, pues tienes un pago en parcialidades. Se quita la situación penal cuando tú admites y dices, debo, fisco, sí debo 5 pesos, mira, los voy a pagar en parcialidades. Eso corrige esa situación penal, porque al final lo que quiere la autoridad es, dime la verdad, y al final tienes estas opciones: autocorrección, pago en parcialidades, o buscar una alternativa de solución donde al final quítale esa acción penal a tu empresa, porque sí es grave, Javier, esta situación que se está viviendo hoy en día. ¿Alguna otra pregunta, licenciada? Discúlpenos, pero... Sí, licenciado Freddy, tenemos otras 2 preguntas. Vamos con la primera. Nos lees las 2, por favor, porque ya estamos casi fuera de tiempo. Sí, claro, súper. Sí. ¿Cuál es la carga probatoria que recae en el contribuyente cuando controvierte la determinación presuntiva de ingresos por depósitos bancarios entre sus propias cuentas, según lo dispuesto en la tesis 9-P-SS-435? Y la segunda, ¿cuál sería la consecuencia procesal si la sala desecha o resta eficacia probatoria a una documental ofrecida en el juicio contencioso, únicamente por no ser de fecha cierta, a pesar de cumplir con los requisitos legales del acto jurídico a que se refiere? ¿Sería procedente el amparo directo bajo el argumento de violación a derechos fundamentales? Sí, es correcto. Bueno, la primera pregunta, pues prácticamente ya lo dijimos, que prácticamente sería esa pericial en materia contable con todos los argumentos que se tienen para defender, y dice el 59, salvo prueba en contrario. Con eso, salvo prueba en contrario, aportar un elemento de validez y de convicción, y dejaremos sin efecto esa presuntiva. Y por el siguiente, por supuesto que sí, después de que el tribunal, y generalmente lo que hace el tribunal es que confirma, una presuntiva la confirma, y es donde el colegiado se presenta un amparo directo. Es prácticamente donde en el colegiado sí se gana con todas estas atrocidades que a veces cometen los magistrados, porque al final yo no sé si realmente tengan algún convenio, Javier, tanto los magistrados como las autoridades, pero al final, mira, yo creo que es importante dejar bien claro, ¿no? Si una empresa está haciendo cosas indebidas o medio raras, pues que le aplique a la autoridad todo el peso de la ley, con todos esos argumentos que tiene y elementos que tiene la autoridad, y que llegue a las últimas consecuencias, porque también, Javier, hay muchas personas que han abusado a veces de figuras, y está bien que llegue la autoridad y pues los acabe, los fulmine, pero también es una realidad que a veces hay situaciones donde las autoridades son abusivas, y donde hay empresas que efectivamente sí cuentan con elementos de convicción, con datos, con todo lo que solicita la autoridad, y no obstante de que les entregan información, las autoridades determinan en forma presuntiva, y por ahí algunas de las autoridades dicen que tienen que llegar a sus metas, Javier. Eso de las metas yo nunca lo he entendido, señores de las instituciones, ustedes lo saben, pero ellos dicen, Javier, tenemos que llegar a estas metas, porque si no llegamos a estas metas, deben ir muy bien, porque siempre presumen los corren. Superaron las metas, Javier, ¿no? Entonces, los corren. ¿Sí? ¿Cómo superaron las metas? Te digo, con ese asunto de la transportadora de valores, con ese asunto llegaron, créeme que no llegaron a las metas de 100, llegaron a metas de millonarias, pero ¿saben cuándo los van a cobrar, señores?
Jamás, porque de verdad una persona en el tribunal o en el colegiado se va a dar cuenta con los elementos de convicción. ¿Por qué? Porque les van a aportar pruebas. Simplemente, señores, se dedica al objeto de eso, de andar repartiendo dinero, de andar haciendo esos servicios, y al final no puede ser que de todo lo que encontraron en las cuentas bancarias lo hagan como una presuntiva en ingresos. Señores, por favor, estamos en el 2025 y no puede ser que todavía tengamos, y lo más grave, Javier, es que estos asuntos llegaron a los más altos funcionarios de la institución. Claro. Y cuando se les comentó esta situación, ellos absolutamente se hicieron a un lado, continuaron. Y lo grave o lo triste, Javier, no vas a poder garantizar un crédito fiscal ni vendiendo ni rematando ese tipo de empresas con todo lo que le determinaron. Pues imagínate en un ejercicio fiscal, esas empresas, ¿cuántos llegan a incorporarse a sus cuentas bancarias? Es una locura, Javier. Pero al final yo creo que el derecho al final va a tener la razón, y yo creo que es importante que tengamos mucho cuidado en estas determinaciones presuntivas, y es todo un tema. Además, Javier, no nada más está el 59. Hay otras figuras también de presuntivas, que también, si el contribuyente efectivamente no presenta contabilidad, ahí tenemos otra figura en el 61 del Código Fiscal de la Federación, y que también, contadores, pónganse a estudiar ese artículo, que es muy bueno, y hay alternativas de solución. Javier, no sé si tengamos alguna otra duda. Ya, perdón. Sí, las preguntas las prometemos contestarlas al inicio del siguiente programa, porque ya estamos fuera de tiempo. Pues, señores, para nosotros es un gusto. Nuevamente, mándenos sobre qué tema quieren que participemos, que pongamos, y al final, como siempre, pues vamos a estar dando algunos tips de sentencias para que ustedes mismos vayan verificando. Para nosotros es un gusto, y nos vemos. Oye, para el tema de que ya no pueden ir encueradas a Canes, ¿lo tomaríamos? No, ese creo que no, pero bueno, cualquier tema fiscal sí. Vámonos. Es un gusto. Hasta luego.